¿Cómo han estado? Buenos días, un gusto. Buenos días. Bien, obviamente hay aspectos que cambian la vida de las personas, ¿no? Y también que cambian su forma de pensar. ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra sesión. Evidentemente, pues hoy vamos a concluir con las 5 preguntas que propone San Marcos en su examen de admisión. Bien, esta pregunta se llama extrapolación. Bien, vamos a hacer un breve repaso en la parte teórica y vamos a terminar con muchas preguntas o vamos a terminar con la parte práctica. Bien, compañeros. Entonces, cualquier cosita respecto a la parte teórica o a las formas como vamos a ir desarrollando, encantadísimo que me proponga pues algunas preguntas. Bien, ahora sí nos vamos a mostrar qué tal, cómo han estado. Buenos días. Bien. Cuando expresaba que hay algunos aspectos que parecen triviales para algunos, pero modifican la forma de pensar, me refería, ¿no? Algunos se sienten emocionados porque ayer Perú ganó, evidentemente por algún acontecer que de alguna manera denota algo positivo para nosotros. Bien, compañeros. Hablar de la pregunta de extrapolación es hablar de un tipo de pregunta también que es inferencial. Ahora, ¿por qué lo vamos a clasificar dentro del nivel inferencial? Porque la respuesta no aparece en el texto de manera literal. En todo caso, son proyecciones que nosotros vamos a hacer que se, que se vinculan obviamente con el contenido del texto. Como que la coherencia, la respuesta se vincula también obviamente con el contenido del texto. Entonces, una respuesta inferencial es parte del contenido, se engarza netamente con el contenido. Entonces, la extrapolación, repito, es hacer proyecciones. Un día estoy en casa y le digo a mi esposa, mi amor, voy a ir a comprar al centro unos libros. Y ella me dice, sí, voy. Y efectivamente, ¿no? Voy al centro y me demoro, pues. Entonces mi esposa empieza a hacer extrapolaciones, a hacer proyecciones. De pronto dice, ¿no? Seguramente hay mucho congestionamiento, seguramente se encontró con un amigo, ¿no es cierto? Tal vez no encontró la tienda abierta, o posiblemente me está engañando, ¿no? Tal vez podría ser. Se generan esos posibles escenarios, esas extrapolaciones. Llego a casa y le digo, no, sabes, no se podía ni transitar. Y ella ya había hecho esas anticipaciones, ¿sí? Mucho congestionamiento. Entonces, su proyección con lo que yo le digo tiene sentido lógico, tiene coherencia, se vincula con el tema. Entonces, eso, por ejemplo, es la extrapolación, ¿no? Hacer extensiones, ¿bien? Hacer anticipaciones, pero que se vinculen con una realidad determinada. Entonces, cuando te preguntan o cuando hacen preguntas de este tipo, lo que evalúan es la capacidad de comparar información en dos contextos distintos, ese es uno, y en el otro, pues, es hacer hipótesis lógicas a partir de una premisa propuesta en el texto. ¿Cómo vas a reconocer una pregunta de extrapolación? Toda pregunta de extrapolación presenta conectores lógicos. Siempre, de manera literal y textual, va a aparecer la conjunción condicional sí. Y algunas veces aparece de manera textual o literal la conjunción consecutiva entonces. Sí, entonces. Bien, ese es así, vas a reconocer una pregunta de extrapolación. El sí siempre está. El que aparece algunas veces es el entonces, pero ya está sobreentendido ahí. A mí me encanta investigar y entonces yo investigaba más sobre esa pregunta en nuestro contexto. Muchas veces el entonces no aparece de manera literal. Cuando no aparece de manera literal, es un tipo de extrapolación. Y cuando aparece de manera literal, es otro tipo de extrapolación. Pero obviamente esa es la teoría, ¿no? Pero cuando yo desarrollo una cantidad de preguntas, no siempre se ciñen a esa teoría, ¿no? Entonces lo que le voy a decir simplemente pues es parte de una hipótesis que yo planteo, ¿no? Sigo investigando obviamente. Cuando aparece de manera literal, el entonces es la extrapolación prospectiva. Y si no aparece, es la extrapolación cognitiva. Dos tipos de extrapolaciones. La cognitiva, cuando se va a cambiar completamente de postura o de opinión.
Por ejemplo, si mi persona dice, para comprender un texto, debo conocer el tema. Mira, para comprender un texto, debo conocer el tema del texto que estoy leyendo. La pregunta sería, si el autor dijese lo contrario de lo que afirma, ¿cuál sería mi hipótesis? O sea que para comprender un texto no es necesario conocer el tema. Eso sería, mira, la extrapolación cognitiva. Voy a cambiar totalmente de postura. ¿Bien? En cambio, la extrapolación prospectiva, en ese caso voy a hacer anticipaciones. ¿Bien? Si la selección peruana gana su partido en Venezuela, posiblemente tenga posibilidades de clasificar, ¿no es cierto? Posiblemente siga teniendo opciones para clasificar. Eso es lógico. Eso es la extrapolación, por ejemplo, prospectiva, ¿no? Se anticipa y da el posible efecto lógico. Pero hay otra extrapolación que se llama extrapolación de transición. Voy a cambiar de contextos. Si traigo un oso polar al Perú, ¿qué pasaría? Profeta, lo más probable es que muere ese oso polar porque no es su hábitat natural, efectivamente, podría morir. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Eso es extrapolación. Entonces hablo pues de dos que se plantean en San Marcos y de la otra pues que muchas veces también se usan, pero está dentro de él el primer tipo de extrapolación. Bien, compañeros, cualquier cosa respecto a esa pregunta, encantadísimo que usted me proponga alguna pregunta, yo feliz de la vida de absolverlas, desarrollarlas y explicarte aún más. En esta primera parte voy a hablar sobre la etimología sucinto nada más, porque lo que en esta práctica es mucha más práctica que teoría. Observa esa primera viñeta. Es horrible. La gente estudia, termina su carrera y ¡zas! Se va al extranjero, dice Mafalda. Como sigamos así, ese país se va a ir a... Y sale la madre, ¿no? Con un rostro desencajado, irritada. Al extranjero, concluye Mafalda. Evidentemente, ahí la madre infiere, pero ahí el contexto varía, ¿no es cierto? La pregunta es, si la madre de Mafalda no hubiera estado presente, entonces, ¿no es cierto? Mafalda hubiera expresado seguramente una palabrota, ¿no? Posiblemente, sería lo lógico. Pero como la madre aparece ahí, cambia de escenario. ¿Sí? Cambia de escenario y simplemente dice, pues, al extranjero. Bien, entonces la madre infiere, pero evidentemente Mafalda se ciñe, pues, en en una determinada realidad. Ilusamente nosotros, y muchos seguramente, cuando han desarrollado la parte teórica de extrapolación, les han hablado de la etimología, ¿no? Y, y han dicho que polo viene de justamente eso, ¿no? Hace alusión a un contexto distinto, a un texto diferente, pero no tiene nada que ver con eso. Más bien, polo viene de pulir. ¿Y qué implica pulir? Evidentemente, pulir es seleccionar, ¿no? Escoger la información. Entonces, esa partecita está aquí. El primer paso que vamos a dar antes de entrar en el significado del término extrapolar es conocer su etimología. En este caso podemos exponer que deriva del latín exactamente es el resultado de la suma de dos componentes claramente delimitados. El prefijo extra, que significa fuera de, separado de, alejado de, y el verbo pulire, que es sinónimo de pulir.
pulir la información fuera del contexto. ¿Bien? Pulir la información fuera de un contexto determinado, para que se pueda engarzar con el contenido inicial. ¿Sí? Si Patricia, que se prepara para San Marcos, mira, Patricia se prepara para San Marcos. Si a Patricia lo obligamos a que dé el examen de uni, ¿qué pasaría? Mira, estoy cambiando de escenario, sino es una extrapolación cognitiva, perdón, prospectiva. Si Patricia, mira, Patricia se prepara para San Marcos. Si Patricia lo obligamos a dar el examen de uni, profeta, si le obligamos a hacer el examen, obviamente, ¿qué va a pasar? No va a ingresar. Lo lógico es que no ingrese, que no alcance vacante. ¿Por qué? Las características del examen son diferentes. Son 3 días de examen, ¿no es cierto? Hay 40 preguntas de RV, ¿bien? De los cuales hay temas que ella no conoce, por ejemplo. Hay pocas preguntas de humanidades, pero sí hay preguntas de matemática de otro nivel, no del nivel que ella está acostumbrada a desarrollar. Y también hay preguntas de ciencias, física y química, temas que posiblemente, ejercicios que posiblemente ya no haya practicado. El nivel es distinto. Todo eso juega de manera desfavorable para ella. Entonces, con toda lógica, asumimos que no alcanza vacantes. Esa es la extrapolación. La respuesta nunca debe apartarse del contenido del texto. O sea, se tiene que ceñir al contenido del texto, como que esa respuesta es parte del contenido, por lo tanto es coherente. Extrapolar es un verbo que surge a partir de interpolar. Bueno, aquí en nuestro querido Perú no he visto preguntas de interpolación, pero sí en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Antioquia, Colombia. Ahí sí hay preguntas de interpolación. Es el proceso al revés. Más bien aquí hay que escoger una información fuera del texto e introducirlos en el texto. Mira, escoger una información de fuera, seleccionarla e introducirlo en el texto. Esa es la interpolación. Reemplazando el prefijo inter por el prefijo extra, el término se utiliza con preferencia a la aplicación en un cierto ámbito de algo que se obtuvo o se ejecutó en otro. Entonces, ¿qué cosa es la extrapolación? Consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con información metatextual, fuera del texto, con el propósito de evaluar, de un lado, la plausibilidad de ese contenido, si se vincula o no se vincula, si hay relación o no hay relación, es decir, su admisibilidad o validez; de otro, su fecundidad, su capacidad para generar más conocimiento. En los test de comprensión lectora, la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión. Si el contenido de un texto adquiere valor con ese traslado conceptual, demuestra su eficiencia, su productividad, su fertilidad, se torna un elemento fundamental del conocimiento adaptativo. Asimismo, la extrapolación puede determinar la poca o nula fecundidad de las ideas desplegadas en un texto. La extrapolación puede realizarse de dos formas básicas. Dos tipos de extrapolación, disculpen. La extrapolación cognitiva, te decía, ahí va a cambiar completamente, un giro de 380 grados el pensamiento del autor, ¿no? Afirma una cosa, luego desdice eso. Y la extrapolación referencial o prospectiva, cuando vas a explicar el efecto lógico. Y hay otra extrapolación que se llama de traslación. Las que utiliza San Marcos son estas dos. La extrapolación cognitiva. En este caso, en la cognitiva, el autor va a cambiar completamente, va a cambiar su pensamiento. Afirma una cosa, repito, luego cambia de pensamiento. Bien. La extrapolación cognitiva es un modo de razonamiento que consiste en hacer un viraje en las ideas propugnadas en el texto, con el propósito de determinar
las secuencias que acarrearía en la consideración de un aspecto o problema. Una forma típica de esa extrapolación efectúa una oscilación en el pensamiento y se lo conduce a una posición diametralmente opuesta. Por ejemplo, si un psicólogo abandonara la posición del conductismo radical, reconocería la importancia y las intenciones de la explicación del comportamiento humano. ¿Sí? Cambia completamente de parecer o en todo caso, pues habla un aspecto completamente al que se inició. Un ejemplito al respecto. Observe este ejemplito. Los virus informáticos de celulares suponen un riesgo a futuro, especialmente por el incremento del 150% anual en el uso de smartphones. De acuerdo con Stuart Herbst, del Centro de Dispositivos Complejos de la Universidad de Northeastern, una vez que su popularidad se incremente, podrían ocurrir pandemias. Bueno, Herbst afirma que a más celulares se van a generar pandemias. ¿Y qué tipo de celulares va a generar pandemias? En este caso, los smartphones, ya que la cantidad de smartphones se ha incrementado, dice, en un 150%. Oración 3. El contagio puede suceder de dos maneras. Un virus de Bluetooth puede infectar a los teléfonos en un radio de 10 a 30 metros. O un bicho de sistema de mensajes multimedia se reproducirá a través de la carpeta de dirección del aparato. El modelo matemático que los científicos utilizaron concluyó que, a pesar de los patrones de movimiento humano, lo único que limita el contagio es la escasez de este tipo de teléfonos y la implementación de medidas preventivas. En estas dos últimas oraciones nos hablan pues de las formas de contaminación por medio de Bluetooth y además por medio de mensajes, ¿no? Se abre un mensaje y se contamina su celular. Pero se plantean soluciones, ¿no? Pero la única solución efectiva, dice Herbst, es disminuyendo la cantidad de smartphones, porque así la persona se mueve o trata de medir el espacio, igual se podría contaminar por un virus de Bluetooth. Entonces, Herbst aquí asume pues que ese tipo de teléfonos va a generar pandemias por la cantidad que existe, ¿no es cierto? Y la única manera de disminuir o desaparecer esas pandemias es desapareciendo también este tipo de teléfonos. Vamos, clase. Pregunta, dice. Pregunta de extrapolación cognitiva. Si Stuart Herbst cambiara de opinión radicalmente, diría que el uso masivo de smartphones no pasa nada, diría. Vamos, dime, ¿cuál marcas como respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál marcarías tú como respuesta mientras tomo un super sorbo de café? A ver, porque yo creo en ti. Vamos, que solamente un alumno se va a inmolar. ¿Mm? Bien, Alex. Bien, ¿quién da otra respuesta? ¿Sí? ¿Solo uno? Vamos, como la canción de Pedro Uno, porque yo creo en ti. Claro que sí, muy bien, varones. La respuesta sería esa, bueno. Si Stuart Herbst cambiara de opinión radicalmente, diría que el uso masivo de smartphone, obviamente, estaría libre de todo tipo de riesgo. Libre, exento el libre, pues. Libre de todo tipo de riesgo. Muy bien, claro que sí. Esa es la extrapolación cognitiva, cuando se va a cambiar completamente la forma de pensar del autor. ¿Bien? ¿Se entendió? En este textito, ¿ve? La extrapolación se llama extrapolación de variación o de traslación. O sea, voy a comparar la información del contenido de ese texto
en otro contexto y voy a examinar qué es lo que pasaría acá. Después de la conquista española, las colonias fueron consideradas durante 3 siglos por la metrópoli como tierra conquistada. En el terreno económico y político, dominaba entonces la posición del imperio bajo todas las formas inimaginables. Hasta la extracción del platino y la obtención de la corteza de la quina se hallaba bajo el dominio económico exclusivo de la metrópoli. La plantación de los olivos y las vides estaban prohibidas bajo pena de muerte. Diferentes fábricas de paños, vajillas y sombreros fueron destruidas por mandato real. Los productos del comercio no podían ser intercambiados libremente. Los artículos importados debían recorrer las regiones en una dirección estrictamente señalada. En cada lugar se dejaba una determinada cantidad, hiciera falta o no. Bien, ¿de qué o de qué nos está hablando aquí, no? Del país conquistado, ¿no? ¿En El qué parte país no nos dan conquistado no nada? tenía opción a nada, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque el país conquistador imponía todo. Si tú querías hacer algo, él tenía que aceptar, tenía que darte la venia. Si no te daba la venia, simplemente no podías hacer absolutamente nada. Ni siquiera extraer, mira, ni siquiera extraer la corteza de la quina. Ni siquiera, evidentemente, podías, ni siquiera podías extraer el platino. Ni siquiera podías abrir tu tienda o hacer un negocio. Ella te la tenía que, evidentemente, tenía que dar la venia, ¿no? No podía haber ningún tipo de comercio. Y las fábricas que hubieron fueron destruidas, de paños, de vajillas, de sombreros. No podías, mira, no podías tener en tu huerto, pues, uvas, ni plantío de olivos. Eran obviamente destruidos todos. Todo imponía el país conquistador. Y el país conquistador no tenía opción en nada, ¿no? Pero sí tenías que consumir, así haga falta o no. Igual tenías que consumir lo que ellos producían. Observa esa pregunta extrapolación de variación o de traslación. Dice, si en la actualidad una potencia lograra una hegemonía omnívora, practicaría lo mismo que practica un país conquistador de aquella época. ¿Sí? Dime tú, ¿cuál marcas como respuesta ahora? Estamos comparando la condición de antaño con la condición actual, ¿no? Si en la actualidad una potencia lograra una hegemonía omnívora, igual, ¿no? Dominaría todos los aspectos, entonces ese país conquistado tampoco tendría opción a nada, ¿no? ¿Qué practicaría? Vamos, decímelo vos, decímelo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuestita? A ver. Bien, otra respuesta. A ver, te leo mientras voy poniendo mi internet directo, ¿ya? Porque ahorita estaba trabajando con Wi-Fi. A ver, ¿qué? ¿Solo una respuesta, no? Vamos, muchachos, practiquemos. Ya te he dicho, falla acá, practica acá. Vamos a hacer una respuesta. Otra, otra posible respuesta. Ya, muy bien, esa está mejor, esa está mejor.
Quedó respuestas, ¿no? Hoy somos más de 15 en la sala. Dos muy poco. Oye, de las dos compañeros quiero decirte que una es correcta y la otra es correcta. ¿Qué pasó? No sé. Ahora lo vamos a ver. Dice, si en la actualidad una hegemonía, una potencia lograra una hegemonía omnívoda, ¿qué practicaría? ¿Sí o no? Si actuaría como ese, como el contexto antiguo, obviamente va a gobernar todo, ¿sí o no? O sea, todo va a ser monopolizado. Profeta, ¿y por qué no podía ser monipodio? ¿Tú en economía has escuchado la palabra oligopolio? De hecho que sí, en economía. Es mercado de pocos, ¿sí o no? Un monopolio es más pequeño que eso todavía. Ese es un monopolio. Es mucho más pequeño que el oligopolio. ¿Bien? La respuesta acá sería monopolio. Vamos a practicar entonces esta extrapolación. Oiga, pero tienen que participar todos. De verdad que sí, yo debo suponer y también presuponer que usted sí capta la idea. La experimentación con animales ha jugado un rol vital en casi la totalidad de los descubrimientos médicos de las últimas décadas. Prácticamente todos los premiados con el Nobel de Medicina desde el 1901, por ejemplo, Pavlov, Golgi, Ramón y Cajal, Fleming y más, han confiado en los datos obtenidos del modelo de animales. Y es que compartimos el 95% de nuestros genes con los ratones, lo que los hace un modelo efectivo para aplicar en humanos. De manera que los animales y los humanos son muy similares. Tenemos los mismos sistemas orgánicos que realizan las mismas funciones más o menos de la misma forma. Asimismo, los animales se aquejan de enfermedades similares al de los humanos, por ejemplo, cáncer, tuberculosis, gripes y asma. Si bien los métodos alternativos a los animales juegan un papel importante, no pueden reemplazar por completo el uso de la experimentación animal. Muchos medicamentos de uso veterinario son utilizados también en humanos, a saber, antibióticos, analgésicos y tranquilizantes. Es así como los anestésicos modernos, las vacunas del tétano, la penicilina y la insulina han dependido de la experimentación con animales para su desarrollo. Bueno, en el texto se habla pues del uso de animales para buscar con el uso de animales con fines biomédicos, así sería, ¿no es cierto? Y gracias a esa experimentación se ha logrado evidentemente avances en la medicina, en la ciencia médica. Y gracias al uso, a la experimentación con animales, evidentemente se ha logrado algo y por ello fueron premiados personas como Pavlov, Golgi, Ramón y Cajal, Fleming y otros, dice el texto. Pregunta, si la experimentación con animales hubiese estado totalmente prohibida durante el siglo XX, si hubiera estado prohibido, de hecho, ¿quién se hubiera perjudicado? Los investigadores, ¿no? Los investigadores que tienen como elemento principal para su experimentación a los animales. Entonces, por ende, ¿qué hubiera pasado? Vamos, dilo. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, muy amable Ángel, gracias. Oye, ¿y el resto? ¿Qué pasó? Está dudando de su respuesta, tienes que confiar. Vamos, ya te he dicho, equivócate aquí, no te equivoques en el examen. Acá te puedo sustentar y te puedo decir dónde está la respuesta. Pero en el simulacro ya no. El profeta no te va a acompañar. Muy bien, gracias.
Gracias, gracias. Chévere, chévere. No, no, está bien, Alison, pero muy bien. Excelente. Dudas que matan, mujer, pero para eso estamos. Dice, si la experimentación con animales hubiese estado totalmente prohibida, ¿sí o no? Y en el texto dice que se ha avanzado gracias al uso de animales, se han logrado pues algunos medicamentos para los humanos, ¿no? Si no se hubiera usado los animales, no se hubieran tenido esos medicamentos. Bien ahí la respuesta. Posiblemente los avances médicos hubiesen sido mínimos, ¿sí o no? Mínimos, porque la mayor cantidad de medicamentos que usamos los humanos es gracias a que previamente se han usado en animales. Bien, muy bien la respuesta. La respuesta era la C, pues, ¿no? La C. Profeta, ¿y por qué no puede ser la B? Bien, claro que sí, para ti, mujer, mira. No se hubiesen salvado vidas con aplicaciones médicas, sí, porque no todos los medicamentos obviamente derivan de la experimentación con animales, ¿no? Algunos sí, algunos no. Ningún avance médico hubiese podido lograr, sí, repito, no todos los medicamentos tienen que pasar por la experimentación con animales. ¿Bien? La respuesta es la C. Segunda, si Pavlov hubiese concebido a los animales como sujeto de derecho, entonces, de hecho, que Pavlov no hubiera usado animales, sino, ¿te acuerdas? Condicionamiento clásico, el perrito, la rata, ¿te acuerdas? Si Pavlov hubiese concebido a los animales como sujeto de derecho, entonces no hubiera usado obviamente esos animales, ¿no? Entonces tal vez su aporte científico no se hubiera dado. Dice la si Pavlov hubiese concebido a los animales como sujeto de derecho, y se sabe que Pavlov es un investigador, de hecho que su investigación tal vez no se hubiera dado en ese contexto, ¿sí o no? Porque necesita animales. ¿No crees tú que posiblemente haya buscado otros medios para seguir investigando? Porque es un investigador, ¿no? Ya que no sea por ese punto, tal vez se puede dar en otro. Posiblemente no hubiese sido reconocido como investigador importante, él hubiera seguido investigando, ¿no? Posiblemente, posiblemente. Así es, Santos, claro que sí. Hubiese optado por otros medios para modelar sus investigaciones médicas, obvio. Esa es la respuesta, pues. Es que ese investigador no solamente va a tener ese camino, ¿no? Va a ser seguramente tener otros caminos más, porque sabía que no se puede experimentar con animales, por lo tanto hubiera optado por otro camino. Muy bien. Te ganaste el segundo. Buena. Bien, bien. Esa, 2 de 2, excelente. 2 de 2. Y recuerda que esa pregunta no es complicada, sino muchas veces como no tenemos teoría y no sabemos el procedimiento, ahí se complica en algo. Pero la respuesta siempre, recuerda que la respuesta es parte del texto, ¿no? No tiene por qué ser ajena al texto. Entonces tú tienes que ceñirte a lo que se informa en el texto, en verdad. Vamos entonces con la otra extrapolación. Ayer estaba jugando con hacer otros efectos. Extrapolación referencial. Esta es la más usada por distintas universidades. ¿Bien? Tú sabes que esa pregunta de extrapolación, San Marcos lo usa siempre, San Marcos. Las otras, muy poco, ni las conocen. ¿Dónde posiblemente la usen? La UNI, posiblemente, la Agraria y Callao. Las otras, como diría mi amigo Francisco, nada, nada, nada. Ni lo conoce, ni lo menciona. Profeta Villarreal, ahí nomás. Y si tal vez lo usa, usaría esta extrapolación referencial. Particulares, las particulares ni conocen esta pregunta, por las puras es.
En San Marcos, sí, la quinta pregunta de cajón es una pregunta de extrapolación. Bueno, la extrapolación referencial, te decía yo, aquí vas a explicar el efecto lógico de una causa anterior. Bien, aquí tiene mucha preponderancia la interpretación del entonces. Recuerda que el entonces es una conjunción consecutiva. Explica el efecto lógico de una causa anterior. ¿No es cierto? Oiga, vamos a suponer que hace frío. Hace un frío intenso, ¿ya? Si el profeta no se abriga, ¿qué podría pasar? Mira, hace un frío intenso. Si el profeta, o sea, yo, ¿no? Si el profeta no se abriga, ¿qué podría pasar? De hecho, que se va a resfriar, ¿no? Se va a enfermar. De hecho, eso va a pasar, sería lo lógico. Así es, señorita Camila, muy amable, buena conclusión. Eso es la extrapolación. Eso es lo que va a pasar. Esa es la extrapolación. Así es. Así es, Camila, ¿no? Agripina me coge y no me suelta. Esa es la extrapolación referencial. ¿Bien? Dice aquí, la extrapolación referencial es una modalidad de razonamiento cognitivo que estriba en modificar las condiciones de la realidad con el fin de determinar el efecto que se proyecta con esa operación. Si no me esfuerzo aún más para alcanzar una vacante en esa universidad, si no me esfuerzo aún más para alcanzar una vacante en esa universidad, posiblemente no logré alcanzar la vacante. ¿Sí o no? Es el efecto lógico. Generalmente sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otra situación. Dado que la extrapolación implica un cambio eventual en el referente del texto, suele formularse con implicaciones subjuntivas. Si aplicáramos el contenido de un texto T a otro referente temporal o espacial, se seguiría la consecuencia en C. Dentro de aquí, de la referencial está la variación de escenario, pero la mayor cantidad de respuestas es el efecto lógico en este tipo de extrapolación. Ejemplito para ti con cariño, mira. Dice ahí, texto 2. La peste bubónica, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el país de la oscuridad, el Kanato de la Horda de Oro, el territorio del actual Uzbekistán. Desde los puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco tiempo, expoliada por las pésimas condiciones higiénicas durante el crecimiento demográfico que caracterizó a esa época. La mala alimentación y los elementales conocimientos médicos de esa época. Fue así como la peste negra acabó con un tercio de la población de Europa, con un tercio de la población de Europa, y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, ¿no? Felizmente que todavía no habían vehículos que trasladen aquí a América, si no hubiera devastado completamente a la población. Llegando finalmente a matar a unos 25 millones de personas, según un grupo de investigadores internacionales. Liderado por el irlandés Mark Ashman, la plaga llegó a Europa a través del comercio textil de China y Asia Central en el siglo XIV. Después llegó a África en el siglo XV a través de Zhang He, el navegante chino. Y por último, en el siglo XIX llegó a Estados Unidos a través de Hawái. Los vectores fueron las pulgas de ratas infectadas con la bacterias Yersinia pestis. Bueno, entonces aquí nos hablan de la peste bubónica, su posible origen y evidentemente las consecuencias de esa peste bubónica, ¿no? Mató a buena cantidad de gente europea
¿Y por qué mató? Porque había poco conocimiento sobre esta enfermedad y además la poca higiene que había en esa época. Todo eso colaboró pues para que mate buena cantidad de personas. Y posiblemente pues hayan llegado a otros lugares por distintos medios. Lúcete aquí, mira, compañero de encima, lúcete, lúcete. Si se registrara un brote de peste bubónica en algunos países europeos en el siglo XXI, uy, ya, pues no. Si se registrara un brote de peste bubónica en algunos países europeos en el siglo XXI, hemos cambiado de escenario. ¿Por qué mató buena cantidad de gente en Europa? Porque había poco conocimiento y la gente, pues, era una gente descuidadísima, ¿no? Cochina era la gente, ¿sí o no? Todo eso colaboró para que esa enfermedad se proliferara y matara buena cantidad. Pero en el siglo XXI, de hecho que ya la gente, hay más elementos de juicio sobre ella, la gente es más consecuente, no mataría tanta gente como aquella época. Vamos, dime tu respuesta, ¿cuál es? Así contundente, en corrido tiene que ser la respuesta, pues. Ya con 5 respuestas ya soy feliz. Vamos. Bien, bien, doctor. Que solo una respuesta, que el resto está dudando de la respuesta. Dice, ¿por qué obviamente mató a buena cantidad de gente en Europa esta peste? Porque no se conocía mucho sobre esa enfermedad. Y además, lo que aumentó, lo que logró, es qué cosa, que la gente puede ser descuidada, no es cochina, la gente. Sí. Muy bien, claro que sí, muy bien. Así tiene que ser la respuesta contundente, inapelable, muy bien. Requena, Camila, Urco, lo máximo. Oye, rezo. Las menciones honrosas, está bien. Chévere, Camila. Camila, ya dije que está bien, pues Camila. ¿Por qué otra vez? Camila, Camila Narcisa, ¿no? Cada rato quiere que lo mencione. Está bien, Camila, lo máximo. Ah, sí, ya pues se sobreentiende, Camila. Tampoco, tampoco, ¿no? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Esa es la respuesta, pues. Te está luciendo y eso muy bueno, muy satisfactorio. Acá dice, no, en verdad la respuesta es la de, pues, ¿no? Pregunta 2. Si se registrara que algunos residentes de Hawái están infectados con Yersinia pestis, ya, pues, ¿no? A esas alturas, sí o no. De hecho que no va a causar tanto daño como aquella época, sino, repito, porque se tiene suficiente conocimiento sobre esa enfermedad y además la población ya cambió, pues, ¿no? Ya cambió. A ver, ¿qué me has marcado? A ver, porque yo creo en ti y yo creo en ti toda la vida. Muy bien, claro que sí. Gracias, Alison Ángel. Gracias, Camila. Lo máximo, Alex. Muy bien. Si se registrara que algunos residentes de Hawái están infectados con Yersinia pestis, de hecho que no, paciente cero lo van a aislar, sino, y seguramente se va a devastar la enfermedad porque ya se tiene bastante conocimiento sobre esa enfermedad. Muy bien. Los profundos conocimientos médicos del siglo XXI permitirían controlar esta infección. De hecho, no. Así va a ser. Ahí está tu respuesta. Mira, a pesar del avance de la ciencia, cómo este SARS-CoV-2 ha devastado una cantidad de gente, ¿no? Si es verdad, no llegó al millón de muertes, pero ha matado una cantidad de gente, ¿no? Mira, a pesar de todos los avances. O sea, hay cosas que la ciencia aún obviamente no domina, no conoce. Prosigamos. En síntesis, la extrapolación. ¿Qué cosa es? Es una operación cognitiva por la cual el lector debe contrastar el contenido de un texto determinado con cierta información a fin de evaluar si es admisible o productiva en otro contexto o situación, logrando así una lectura crítica. Bien, tocó buen punto esa partecita. Hay diferentes tipos de lectura. Bien, bien.
Hay una lectura que se llama denotativa, que es una lectura básica, superficial, donde solo se repite lo que está escrito ahí. Hay una lectura, mira, connotativa, donde tienes que hacer interpretaciones, ¿bien? Es más complejo ya. Y hay una lectura extrapolativa o de extrapolación, que es una lectura bastante crítica, una lectura profunda, lo que hacemos ahora en comprensión de textos. Es una lectura donde tú haces anticipaciones, corriges información, aumentas información, suprimes información, discute, debates con el autor porque tienes conocimientos. Entonces, una lectura extrapolativa es aquella lectura, mira, profunda, una lectura crítica. Profeta, lectura crítica, claro. No lo confundas con el tema que utilizan católica, la lectura crítica es otra cosa como tema. Estamos hablando de la lectura crítica como acción, como acto que hace el lector. Entonces, una lectura extrapolativa es una lectura crítica, profunda, analítica. Dos tipos de extrapolación, ¿no es cierto? La extrapolación cognitiva o de negación, ya sabes, el autor cambia completamente de opinión respecto a la primera intervención. Consiste en hacer un análisis a las ideas del autor y determinar qué se deriva de esa operación. Suele adoptar la forma de un cambio radical en la posición del autor. ¿Qué ocurriría si cambia una condición? Y la extrapolación referencial o de condición supuesta consiste en modificar las condiciones de la referente textual y determinar el efecto que proyecta esa actividad. El efecto que proyecta esa actividad. ¿Qué ocurriría si cambia de referente? Si yo digo, por ejemplo, si Perú, en el contexto médico, si Perú hubiera tenido la infraestructura hospitalaria de muchos países de Europa como Italia, Alemania, Francia, Italia, en el contexto en que estamos, ¿qué hubiera pasado? He hecho un traslado, he cambiado de escenarios, ¿no? De hecho, que nos hubiera ido súper mejor en esa pandemia, ¿no? Menos muertos, menos hospitalizados, menos carencia, obviamente, de oxígeno. Bien, un textito ejemplo. De acuerdo con cifra del Ministerio de Salud, en el Perú se registra al año un promedio de 27.000 nuevos casos de tuberculosis, por lo que está ubicado como uno de los países con mayor cantidad de pacientes que sufren esta enfermedad en América. Además, el MINSA advierte el incremento de casos debido a cepas resistentes de la enfermedad, puesto que en los últimos años se ha reportado 1.500 pacientes con tuberculosis multidrogo resistentes por año, alrededor de 80 casos de tuberculosis extensamente resistentes por año, ambas las más complicadas para el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la tuberculosis, señala que si bien hay un descenso de 47% de la mortalidad por TBC, desde 1990 aún se sitúa como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa por encima del SIDA. La OMS explica que la mayoría de casos de TBC son prevenibles y curables. Sin embargo, factores como la pobreza, la mala nutrición y el hacinamiento se conjugan para que esta enfermedad continúe siendo un problema de salud en el Perú y en el mundo, advierte el doctor Ángelo Estoraiz. ¿Bien? ¿De qué nos habla en el texto? De la tuberculosis, ¿no es cierto? Que tiene buena cantidad de tuberculosos nuestro querido Perú. Y las posibles causas, mira, de que se incremente o de que no desterremos completamente la tuberculosis es las causas, la mala nutrición, la pobreza y el hacinamiento, ¿no?
Esos tres hacen pues que esa enfermedad continúe aquí, ¿no? O sea, por más que seguramente solucionemos el problema mientras haya pobreza, igual seguirá habiendo de TBC. Posiblemente superemos ese problema, pero mientras haya mala nutrición, igual seguirá esa enfermedad, ¿no? Posiblemente terminemos parcialmente con esa enfermedad, pero mientras sea hacinamiento, va a rebotar nuevamente. Profeta, ¿qué cosa es hacinamiento, sensei? La gente vive pues amontonando. Es un desorden, es un caos total, ¿no te das cuenta? Donde vayamos es un desorden. Yo entiendo la necesidad, entiendo el querer subsistir y por eso seguramente a muchas personas exponen su vida, ¿no? Y arman su negocio en la calle, en el piso, y exponen su vida a la contaminación y quizás al atropello y otras cosas más, ¿no? Pero es un desorden total, ¿no? A cualquier lugar donde tú vayas, a cualquier mercado, es un desorden, un caos total, ¿no? Profe, no hay espacio, posiblemente no hay espacio, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber pues un ambiente donde poder adecuarse. Pero todo esto, mira, son obviamente las causas para que la TBC perviva con nosotros, ¿no? Perviva. A pesar de todos los esfuerzos seguramente que haga el Estado, el Ministerio de Salud, igual sí va a haber tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, hay mala nutrición y hay pobreza. Pregunta, dice, si las cepas más resistentes de la tuberculosis fueran combatidas con eficacia en el Perú, ¿sí o no? Chévere, ¿no? Si las cepas más resistentes de la tuberculosis fueran combatidas con eficacia en el Perú, ya bacán. ¿Superamos el problema o va a persistir el problema? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Superamos el problema o va a persistir el problema? ¿Sí? Tengo una respuesta. Muy bien, claro que sí. Así es, claro que sí, Alex. Muy bien, Alex, claro. ¿Y por qué vamos a seguir teniendo el problema, Alex? Porque obviamente vamos a seguir teniendo bastante pobreza, bastante mala nutrición y bastante hacinamiento. Mientras no se supere esto, por más que tú intentes desaparecer la TBC, va a persistir acá, va a pervivir, porque esos son justamente las causantes o los medios que hace pues que la tuberculosis no desaparezca en nuestro medio. Mientras no se supere esto, por más medicamento efectivo que haya, que compre el Perú, igualito va a estar la tuberculosis. ¿Y por qué, mira, ha mutado, no? Como muchos virus mutan, esa tiene de hecho que ha mutado, por eso que dice que es más resistente, porque muchas veces las enfermedades no las curamos, ¿no? O nos automedicamos, ¿no? Evite usted automedicarse, ¿no? Hay gente que se automedica y toma antibióticos, ¿no? Sin receta médica, ¿no? Y cuando te receten un antibiótico para que tú te sanes, ya no te vas a sanar. ¿Por qué? Porque el virus ya reconoces, se vacila, güey, ya muta ya. Entonces te tienen que tratar uno más poderoso, ¿no? Y ese poderoso le hace cosquillas al virus, ¿no? Y entonces tiene que recetar otro medicamento, ¿no? Y ya se agarró el problema, pues. Y entonces recordamos la frase de Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Cuando te automedicaste. Muy bien la respuesta. Buena la respuesta, buenaza la respuesta. Bien, Alex. Pregunta 2. Si el tratamiento de la tuberculosis contemplara asimismo la solución de los factores sociales que inciden en ella, ya, pues, ¿no? Si también van a querer solucionar estos factores como la pobreza, el hacinamiento, la mala nutrición, bueno, chévere. Tal vez ahí va a ser efectiva la solución a la TBC, ¿sí o no? Tal vez, ¿ah? Posiblemente. ¿Cuál es tu respuesta ahí?
Que solo una respuesta una vez más. Que solo Ángel se ve inmolar, que nadie más. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es la respuesta? Ah, su Camila está que duda otra vez, Camila. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, doctor. La respuesta que ha dado es buena. Claro, es la respuesta, pues. Muy bien, Alex, lo máximo. Hoy los varones. ¿Hay chicas aquí en la sala? Digo, no pregunto. ¿Sí? Claro, la respuesta es sí, obviamente, si se va a resolver estos problemas sociales, entonces los medicamentos que combaten la TBC, de hecho, ¿no? Bien, bien, gracias, Alison, gracias. Gracias, Camila, muy amable. ¿Sí o no? Sí dice, si el tratamiento de la tuberculosis contemplara soluciones en los factores sociales, o sea, ¿no? Si se va a luchar contra la pobreza, contra la mala nutrición y el hacinamiento, porque esos son los factores para que se incremente la tuberculosis, ¿no? Pero si se va a atacar también esos problemas, más el medicamento para, obviamente, combatir la tuberculosis, de hecho, que va a ser mucho más efectivo eso, ¿sí? Va a ser más efectivo. La respuesta, la prevención y la cura de esta enfermedad sería más sostenida y segura, porque estamos atacando el problema en sí, ¿no? La causa en sí, prácticamente. La respuesta sería pues la letra A. Muy bien. Preguntita 2. Si en la crisis de la educación, uy, mira, han variado, mira, estamos comparando el contenido del texto con otro contexto, mira. Si en la crisis de la educación intervinieran los mismos factores sociales que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente, claro, ¿qué está diciendo? ¿Por qué las personitas o por qué no aprendemos? Porque tenemos problemas de pobreza, de desnutrición y de hacinamiento. Esos también son factores para que el niño no aprenda correctamente. O sea, es casi, casi, mira la analogía que están haciendo, la analogía entre la tuberculosis y la educación, ¿no? La educación también tiene casi las mismas causas. O sea, por más que el profeta te enseñe, si hay mala nutrición y hay hacinamiento y haya pobreza, por más que sea recontra, super, hiper bueno, no vas a aprender, ¿sí o no? El alumno no va a aprender. Entonces, se tiene que atacar primero esos aspectos sociales. Así como el TBC tampoco se solucionaría por más que sea un buen medicamento, porque ahí seguiría las raíces. Acá también en educación sería lo mismo, ¿sí o no? Si no se ataca esos problemas sociales, igual el niño no va a aprender. No va a aprender porque tiene problemas obviamente de nutricionales, de hacinamiento y pobreza, ¿no? Dime tu respuesta, ¿cuál es? Cosmitas así para que no se caiga, se rebale y la canción. Vamos, ¿qué concluimos de la analogía que hacen acá? Bien, Camila, ve, Camila, por fin, Camila, Camila, muy bien, Camila, sos grande, Camila. Muchachos, muchachos, varones, que solo Camila ahora se va a inmolar. ¿Sí? Si ataca, mira, si están haciendo la analogía de la tuberculosis con las causas, aquí la educación sería como la tuberculosis, ¿sí o no? Y las causas serían lo mismo también.
El medicamento sería la posible solución, ¿no? Aquí el profesor sería la posible solución también. Pero mientras obviamente existan esos problemas sociales, el profesor, por más bueno que sea, no lo va a lograr. Así como el medicamento, el antibiótico, por más bueno que sea, no lo va a lograr porque las causas van a seguir ahí. La respuesta. Si en las crisis de la educación intervinieran los mismos factores, o sea, está diciendo, o sea, pobreza, hacinamiento, mala nutrición, que hacen de la tuberculosis un grave problema de salud, probablemente aquí, en la superación del problema educativo, la labor del maestro no sería fundamental. Por más bueno que sea el profesor, difícilmente el alumno va a superar o va a aprender o va a querer desarrollarse académicamente. ¿Por qué? Porque obviamente ahí están los problemas, ¿no? Pobreza, mala nutrición y hacinamiento. Ahí está. Profeta, pero ¿por qué no podría ser acá han marcado la dice? Las medidas correctivas educativas centradas solo en la didáctica serían inviables. Esto, si es verdad, es parcialmente correcta, pero igual eso, ¿no es cierto? La labor del maestro no sería fundamental. Mejor sería esa, ¿sí? No sería fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente las causas siguen ahí, pues. Las causas siguen ahí. ¿Sí? Ahora, las didácticas no serían inviables, sí. Todas no, pues algunas. Algunos seguramente van a aprender algo, ¿no? Pero se olvidarán también. Algunas quedarán, ¿no? Algunas no. Pero ¿quién hace la didáctica? El maestro. ¿Quién ejecuta la didáctica? Es el maestro. Entonces, la función del maestro no tenía tanta relevancia en la superación del problema, ¿no? ¿Sí? Mejor aquí la respuesta de la alternativa B. Ese ejemplo ya es de su libro, ya, de su material. Bien, ese ya está en tu material. Es el primer texto que lo propuse acá. Y siempre es bueno las preguntas. Bueno, leemos primero las preguntas y luego leemos el texto. Si Vargas Llosa en sus análisis no atendiera a la relación que guarda los acontecimientos de la actualidad con la totalidad del proceso histórico, entonces, ¿ya? Vargas Llosa pertenece a ese tipo de escritor que asume sus posiciones tanto políticas, estéticas o morales con el ardor con que los convencidos defienden aquello en lo que creen. Muy apasionado. Pasados casi 40 años desde sus primeros artículos, sigue siendo ese tipo de intelectual comprometido al que Paul Barán demandaba descubrir las relaciones complejas entre cualquier fenómeno que ocurra en un momento dado y la dinámica y la evolución del orden social mismo. Por ello, su tarea, en ese sentido, posee una dirección clara, atender a la forma en que se producen los acontecimientos y la relación de estos guardan con la totalidad del proceso histórico. Esa labor es ciertamente ambiciosa y ha convertido a Vargas Llosa en un gran observador, en alguien con una gran panorámica de los acontecimientos y con una capacidad para interpretarlos. En su conocida columna Piedra de Toque, siempre busca la confirmación de un punto de vista, el hecho que le permite corroborar aquello que la realidad apenas insinúa o afirma sus convicciones. ¿Sí? El texto habla de Mario Vargas Llosa, de su característica que es muy pasional, se apasiona cuando escribe pues un determinado artículo y eso lo hace observar en su artículo llamado Piedra de Toque. ¿Bien? Y aquí, en opinión de Paul Barán, dice,
demanda descubrir las relaciones complejas entre cualquier fenómeno que ocurra en un momento dado y la dinámica y la evolución del orden social mismo. Dice ahora, si Vargas Llosa en sus análisis no atendiera a la relación que guardan los acontecimientos de la actualidad con la totalidad del proceso histórico, Vargas Llosa es una persona documentada que habla de todo, ¿no es cierto? Investiga sobre varios temas y sobre lo que va a escribir investiga aún más. Y es por eso que las personas lo reconocen por eso, y es por eso que Barán menciona, ¿no? Dice que él es ese tipo de intelectual. Yo conocí a un amigo, bueno, un colega, más que amigos, colega, gracias Alex, que un día me hizo revisar su cuento. Y así como tengo amigos casi de mi edad, también tengo amigos artistas que ya son ya de la tercera edad. Y suelo ir a su casa muchas veces de algunos días, aún ahora, a pesar de esa pandemia, toda la seguridad, a platicar, ¿no? Y de los 4 amigos intelectuales que tengo, tienen pues bibliotecas alucinantes, ¿no? Pero del que más recuerdo es del escribidor. Su casa son 4 habitaciones y él vive solo. Tiene 4 habitaciones y las 4 habitaciones, las 4 paredes tiene libro. 4 por 4, 16 paredes lleno de libro. Y uno prejuzga y dice, no, habrá leído todos. Bueno, yo a la justa tengo 3 muebles de esos, ¿no? Este es el mueble que lo armé este año, ¿no? El otro está por allá y el otro está más al fondo. Y ya, bueno, quería probar si en verdad lo había leído, ¿no? Y dije, ese libro yo sí había leído esa obra, ¿no? Esa obra me parece alucinante porque era Dorian Gray. Ah, no, claro, me dice, de aquí, por ejemplo, extraje este dato, me dijo. Interesante. Esta enciclopedia es antiquísima, claro, también lo tengo yo. Leí alguna vez esta parte. Claro, me dice, de aquí extraje esto. Todos los libros que le habré mencionado, 5 libros, los 5 de distintas paredes, los había leído. Es un artista como tal, es una persona que lee y lee bastante. No es un improvisado. Entonces, un colega mío, un día me hizo revisar un libro, su libro. Yo no soy corrector de estilo, pero me permití leer y le hice algunas observaciones. Todos los que hemos pasado por academia, usted, yo, quizás sus padres también, tenemos algo de cultura, pues. Y le dije, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Ayacucho no hay estos animales, ¿ah? No tiene por qué poner esos animales si estás hablando del contexto ayacuchano. Y esa planta, al que tú aludes, tampoco es de Ayacucho, no podría crecer en Ayacucho porque no son las condiciones en que se desarrolla esa planta. Y el colega me dijo, pero me estás buscando la sin razón. No te estoy buscando la sin razón, ¿no? Es que tú no puedes engañar a la gente con cosas que no existen en ese lugar, ¿no? Imagínate que lee ese libro un ayacuchano, no lo va a aceptar. Vas a ser lacerado, Leo, vapuleado. No, mijo, esa es ficción, mijo. Por más ficción que sea, hermano, tú no puedes estafar hacia la gente, Leo. Y se molestó el colega, "No, ya está bien, estás picón porque tú no escribes". No, es que yo no escribo, Leo. No, yo no escribo. A mí me gusta investigar, Leo. Yo soy investigador. Nunca más me dio ningún libro más. Pero es así, ¿no? Es que el artista, el intelectual, lee bastante, ¿no? No escribe por escribir, ¿no? Y le termina diciendo al colega, ¿sabes qué? No todos los que vamos a leer somos ignorantes, Leo. Entonces no se puede engañar así. Consejo de pata, Leo. Como Peredo. Muy bien la respuesta acá, claro. No podría constituirse en el tipo de intelectual comprometido según el criterio de establecido por Barán, obvio, ¿no? No puede ser un improvisado. La respuesta es él. Segundo texto que también está en tu material didáctico. La imagen de la ciencia del empirismo
y recuerda que el empirismo lo plantea Luke, del empirismo lógico, se vio objetada muy temprano. Ya en 1934, Popper sometió a crítica los postulados centrales del empirismo lógico. Mira, Popper no acepta el empirismo lógico. Y recuerda que el empirismo es el aprendizaje por medio de la experiencia. Popper fue un crítico de la inducción y sostuvo que no existe un método inductivo en la construcción de la ciencia. Bueno, tú sabes que la inducción, mira, acá tiene que ver mucho la teoría, que conozcas algo sobre lo que estás leyendo, y tú sabes que la inducción, que es un tipo de inferencia, ¿no es cierto? Lo vimos la clase pasada, un tipo de inferencia donde va de lo particular a lo general, ¿sí o no? Esa es la inducción. Para sostener un punto de vista, Popper desmenuzó la tesis empirista de que Newton había inducido sus leyes a partir de los resultados de Kepler y Galileo. Lo que muestra Popper es que no es así, ya que la teoría newtoniana en rigor contradice a las teorías de Kepler y Galileo. Gracias a estas consideraciones, dice Popper que la inducción es un mito. Sin embargo, Popper se hará conocido cuando su obra fundamental, Logic der, bueno, es traducida al inglés con el título de La lógica del descubrimiento científico. Karl Popper. Karl Popper. Dice la preguntita, si Popper hubiese estado convencido de que Newton indujo sus leyes a partir de los resultados de Kepler y Galileo, esa pregunta está referenciada, ¿sí, no? Cuando la pregunta está referenciada, entonces ubica es en el texto. Aquí en la oración 3, ahí está, mira esa pregunta 2. Dice la pregunta, ¿no? Si Popper hubiese estado convencido de que Newton indujo sus leyes a partir de los resultados de Galileo y Kepler, si hubiera estado convencido, para sostener su punto de vista, Popper desmenuzó la tesis empirista de que Newton había inducido sus leyes a partir de los resultados de Kepler y Galileo. Lo que muestra Popper es que no es así. O sea, que está diciendo que Newton no partió de esta premisa, no hizo esto, ya que la teoría newtoniana en rigor contradice la teoría de Kepler y Galileo. Ahí está la respuesta. Entonces dime tú la respuesta. Si Popper hubiese estado convencido de que Newton indujo sus leyes, no hubiera hecho la contradicción, ¿no? Porque él dice que eso más bien contradice, no pudo haber hecho, no pudo haber sacado sus conclusiones a partir de lo que plantea Kepler y Galileo. Porque aquí dicen los empiristas, o sea, los empiristas plantean, ¿sí o no?, la inducción. ¿Sí o no? El empirismo plantea la inducción. Y Kepler niega que la inducción, dice, no le niega la inducción, por ejemplo, a la ciencia. En la ciencia no hay inducción, dice él. No puede haber inducción. Entonces, si Popper negara, dice, y esa es la extrapolación cognitiva, si Popper negara, entonces estaría pensando como los empiristas, pues. ¿Cuál es tu respuesta? Si negara ese procedimiento, sería un empirista, pues. Y Popper no es empirista, más bien está criticando el empirismo lógico. La respuesta: habría estado de acuerdo con la concepción del empirismo lógico, pues. Eso es la respuesta. Si te lo plantea el texto, si Popper hubiese estado convencido de que Newton indujo sus leyes, hubiera pensado como los empiristas, ¿sí o no? La respuesta, la de, bueno, habría estado de acuerdo con la concepción del empirismo lógico. Ahí está tu super respuesta. También he incluido aquí, si no me equivoco, debe ser el texto mixto eso. Creo que sí es el texto mixto.
Claro que sí. No te olvides que cuando hagas este tipo de textos, una vez que lee las preguntas, bien, una vez que hayas leído las preguntas, el tema central, y tú sabes que por teoría el tema es una cosa y el tema central es otra cosa, sino el tema central se vincula más con el título. La palabra solución connota, obviamente aquí solución tiene un significado subjetivo, contextual, resulta incompatible. Tú sabes que lo incompatible es la proposición que niega alguna afirmación que se plantea en el texto, pero dice acá, resulta incompatible con la infografía, entonces no vas a buscar en la parte continua, tienes que buscar en la parte discontinua. Con la infografía, afirmar que ciertos cuidados de personas con Alzheimer en USA es costosa porque, ¿ya? Una vez hecho eso, ahora sí, se analiza siempre primero el cuadro. Datos y cifras de Alzheimer 2018. La enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. 16.1 millones de estadounidenses brindan atención no remunerada a personas que con Alzheimer u otro tipo de enfermedad, otro tipo de demencia. Estos cuidadores proporcionaron aproximadamente 18,400 millones de horas de atención valuada en más de 232 mil millones de dólares. ¿De quién me está hablando? De la enfermedad de Alzheimer. Ese es el tema. ¿Qué cosa te está hablando? Ahí también, datos y cifras. Ahí está el tema central. Con eso se vincula el tema central. Baja y subida. Baja entre 2000, entre el 2000 y el 2015, las muertes por enfermedades cardíacas han disminuido un 11%, mientras que las muertes por la enfermedad de Alzheimer han aumentado, mientras que las muertes por la enfermedad de Alzheimer han aumentado un 123%. Es triste ver a una persona degradarse, ¿no? Despersonalizarse y perderse. La persona que tiene mal de Alzheimer es triste. Uno de cada tres, mira, uno de cada tres adultos mayores muere con Alzheimer u otro tipo de demencia. Ocasiona la muerte a más personas que el cáncer de mama y el cáncer de próstata combinados. O sea, hay muchas más muertes por Alzheimer. Y felizmente esta enfermedad no se ve casi aquí en el Perú, ¿no? A menos que haya estado todo tu vida en Europa o el extranjero, en Norteamérica. ¿Sabes qué cosa nos salvaguarda a nosotros? Y tú muchas veces dejas de comer eso, y eso tu profe de biología te debe expresar. Los que no comen menestras, y en particular las alberjas, las habas, ahí está justamente las sustancias que esa enfermedad, que combate esa enfermedad, ¿no? ¿Verdad? Tú aquí en Perú casi no ves personas de Alzheimer, poquísimos, escasísimos. Pero donde hay mucho más estos casos es en Norteamérica y en Europa, porque casi no se consume ahí menestras. No se conoce las alberjas, las habas. Nosotros en algún momento lo hemos comido, ¿no? En el plato, un plato verde, ¿cómo se llama ese plato? Arroz con pollo, por ejemplo. Y en otro tipo de plato más. Si hay algo, no algo, de las lepodopas, creo que se llama la sustancia esa. Y eso previene justamente el Alzheimer. Pero ahí en esos lugares no se consume eso. Y es por eso la cantidad de muerte, mira, mucho más que el cáncer de mama y de próstata combinados. ¿Ah? Y que ahí tiene una cantidad de muertes, una cantidad inmensa de muertes por causa del cáncer de mama y el cáncer de la próstata. Disminuyó, mira, el aspecto del corazón, ¿no? Pero se incrementa esto, ¿no? Y ya tenemos más o menos, mira, el tema, ya tenemos el tema central y de qué cosa nos habla y con qué cosa están comparando también. Vamos ahora sí a la lectura. Es el parafraseo
y la ampliación de lo que dice ese cuadro. Cada 3 segundos una persona desarrolla la enfermedad de Alzheimer en el mundo. Demencia que en España afecta a uno de cada 4 hogares. Te leo. ¿Bien? Esa cifra se traduce en más de Sí, me esfuerzo haciéndolo. 1.200.000 personas afectadas en nuestro país, que se posiciona en tercero con mayor prevalencia de esta demencia, tal y como declaran la Confederación Española de Alzheimer, caso español, y la Fundación de Alzheimer España. En la lucha por descubrir nuevos caminos que puedan perfilarse como soluciones para el Alzheimer, un grupo de científicos ha descubierto una nueva terapia que podría revolucionar el futuro de esta demencia. La investigación llevada a cabo por el Instituto del Cerebro Peter O'Donnell Jr. del Centro Médico de Utah Sower, bueno, es ese hospital, ha desvelado que una vacuna de ADN reduce las proteínas dañinas asociadas al mal del Alzheimer, tras haber sido probada con seguridad en 3 mamíferos, ratones, conejos y monos. La vacuna se acerca al ensayo clínico en humanos. Este estudio es la culminación de una década de investigación que ha demostrado repetidamente que esa vacuna puede atacar de manera efectiva y segura en modelos animales, lo que creemos que puede causar la enfermedad de Alzheimer, afirma en un comunicado el doctor Roger Rosenberg, director y fundador del Centro de Enfermedad de Alzheimer. El estudio publicado en Alzheimer's, bueno, en ese informe, afirma que esa investigación demuestra cómo una vacuna que contiene ADN que codifica un segmento del beta amyloid también reduce la proteína tau en ratones modelados para tener la enfermedad de Alzheimer. Además, la vacuna provoca una respuesta inmune que puede ser segura para los humanos. Bueno, en el texto también nos habla la cantidad de personas que padecen y en particular en España, y hay una posible solución, ¿no es cierto? Una vacuna que contiene ADN y eso pues disminuiría el padecimiento de esa enfermedad. Bien, ya se está en investigación, está en ciernes, ya se ha investigado en algunos mamíferos, ratones, conejos y monos. Ahora sí, primera preguntita, dice. 12. El tema central del texto es, el tema sería el Alzheimer. Pero ¿qué cosa se habla centralmente del Alzheimer? Centralmente, ¿sí o no? En el texto se habla pues de la cantidad de muertes, ¿no es cierto? Comparado con diferentes tipos de cáncer de próstata o mama, y además se habla en todo el texto continuo de una solución, ¿no? Una sustancia que tiene ADN que podría mitigar evidentemente esa enfermedad. Y la respuesta a esa pregunta sería, ¿mm? Y a lo largo de todo ese texto, sí o no, se menciona aquí, mira, todo ese segundo párrafo, ¿bien? Se menciona pues sobre esa posible solución al mal de Alzheimer. Y la respuesta tiene que ver justamente con ella también. El descubrimiento de una nueva terapia contra el Alzheimer ante su preocupante aumento en el mundo. La palabra solución con nota. ¿Qué cosa connota? Prestigio, tratamiento, desahucio, resolución.
Si regresamos al texto, encontramos la palabrita solución. ¿Sí? Y esta es la palabrita solución. Interpretemos. ¿Cuál sería su posible significado acá en el contexto? Bien. Entonces, la palabra solución acá, ¿qué connota? Solo dos, mira, tratamiento o resolución. Y la última, resulta incompatible con la infografía afirmar que ciertos cuidados de personas con Alzheimer en Estados Unidos es costosa. ¿Por qué? Como la pregunta solo se basa en esa partida, ya pues no, acá llamamos la respuesta. Pues. 16,1 millones de estadounidenses brindan atención no remunerada a personas con Alzheimer u otros tipos de demencia. Esos cuidados proporcionan aproximadamente 18,400 millones de horas de atención, valuadas en más de 232 mil millones. Entonces, de alguna manera, esto parece ser que es apoyo por algunas, obviamente, organizaciones, ¿no? Cuando dice que brinda la atención no remunerada a personas con Alzheimer. Entonces, eso de alguna manera, pues, no sé, una ONG quizás apoyen, ¿no? Aunque dice no remunerada, dicen, ¿no? No remunerada. Brinda atención no remunerada a personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. Los centros de tratamiento comparten gastos con las clínicas. Eso obviamente es compatible. El expendio de medicamentos en el mundo es poco costoso, ¿sí? Sin solución, tratamiento nada más, ¿sí? Compatible. Se trata de una atención que realizan de manera gratuita, así es, ahí lo hice, la mención en la primera parte. Organizaciones contra la Alzheimer reciben subvenciones, eso no se informa en el texto. Ve la cantidad de plata que obviamente parece ser que el Estado brinda. La respuesta entonces, la primera era, ¿bien? La posible solución que tiene esta enfermedad, ¿bien? La B de bebé. La palabra solución connota, en este caso, una posible solución a ella. La, ¿bien? Y resulta incompatible con el texto, incompatible con el texto, incompatible. ¿Bien? Ahí está tu respuesta. Cantidad de gente que, evidentemente, la ingente cantidad de dinero que se pone, se propone ahí. La 15. Se deduce el texto que la vacuna en ciernes se encuentra en la fase del testeo. ¿Por qué? Ya se está probando en algunos mamíferos, ¿no?
en algunos mamíferos. Entonces seguramente pronto van a ser desarrollados en personas. Deseo, se está probando recién, si no, se está probando recién. Oye, si se está probando recién, entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Se deduce el texto que la vacuna en ciernes se encuentra en la fase de testeo. ¿Por qué? Muy bien, compañero Ángel, qué bien. Porque solo se aprueba en su mamífero, aún no se aplica en humano, o sea, está en pleno proceso. Muy bien, Camila, te agradezco. Dice, si se comprobara que la vacuna contra el Alzheimer es segura para los humanos, bueno, si se comprobara eso, de hecho, ¿qué se va a ir aplicando o se va a aplicar? Entonces, si ya es segura, entonces se aplicará seguramente a esas personas que tienen ese mal y ya no habrá pues cantidad ingente con esa enfermedad, ¿no? Seguramente empezaría a disminuir ya. Muy bien, claro que sí, Camila, muy bien. Al final, Camila, te reivindicaste con tu público. Vale. Ahí está tu super respuesta. Bien. La respuesta de la 15. Bien. Y la respuesta de la 16. Muy bien. Ahora sí, vamos rápidamente a la práctica y vamos a destrozar esa práctica. Bien. Vamos a desaparecer entonces esa diapositiva. Sí se puede ver, ¿no? El PDF. Sí, sí, confirmo si se puede ver. Muy bien, te agradezco, gracias. Muy bien, Alex. Bien, este texto lo habíamos desarrollado ya. Bien. Y la respuesta había marcado la C. Este texto lo habíamos desarrollado ya. Y la respuesta era la D. A ver, otro texto aplicativo. El texto aplicativo. Si Einstein hubiese pensado en las probabilidades, que las probabilidades son esenciales en la ciencia, entonces, ¿bien? En 1905, cuando era un joven físico desconocido y trabajaba como humilde empleado en la oficina de patentes de Berna, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad especial y además escribió otros artículos, cada uno merecedor de un Nobel. En efecto, en la historia de la ciencia se conoce ese año como el Annus Mirabilis, debido a la suma de improbabilidad de que un científico pueda alcanzar resultados tan espectaculares y magníficos en diversos órdenes de la ciencia física. Cuando frisaba los 25 años, Einstein formuló la ecuación más conocida por los legos. ¿Bien?
por los legos, un impecable corolario lógico de la teoría de la relatividad. Aunque los trabajos del genio de Ulm fueron cruciales para el desarrollo de la primera parte de la mecánica cuántica, más tarde Einstein se sintió descontento frente a la naturaleza probabilística de la nueva teoría y más de una vez expresó su disconformidad con la expresión: Dios no juega a los dados con el universo. Por esa razón, el conspicuo filósofo Karl Popper lo llamaba el Parménides de nuestro tiempo. Bueno. Esa pregunta tiene esta mira referenciada. Dice, si Einstein hubiese pensado que las probabilidades son esenciales en la ciencia, y aquí está eso, más tarde Einstein se sintió descontento frente a la naturaleza probabilística de la teoría y más de una vez expresó su disconformidad con la expresión. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, Einstein se sintió descontento frente a la naturaleza probabilística de nuestra teoría. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la ciencia se basa en probabilidades o no se basa en probabilidades. ¿Se basa o no se basa en probabilidades? Dice, si Einstein hubiese pensado en las probabilidades, son esenciales en la ciencia, entonces, y antes de eso, aunque los trabajos del genio de Ulm fueron cruciales para el desarrollo de la primera parte de la mecánica cuántica, más tarde Einstein se sintió descontento frente a la naturaleza probabilística de la nueva teoría y más de una vez expresó su disconformidad con la expresión: Dios no juega a los dados con el universo. O sea que está diciendo que evidentemente en la ciencia no podría funcionar eso. Entonces aquí, por ejemplo, es una extrapolación cognitiva, sino está cambiando totalmente de pensamiento. Entonces aquí está diciendo que las probabilidades sí son vitales. Entonces, si hubiera asumido eso, entonces no hubiera logrado esto. Tu respuesta. Habría concordado con la imagen de que nos da la mecánica cuántica. La respuesta sería ella. El primer texto ahora, la aplicación, algo pequeñito nomás. La narración de ficción construye un modelo análogo del universo real, lo que permite, como todo en todos los modelos, conocer la estructura y los procesos internos de la realidad y manipularla cognitivamente. Ese es el tema. Se otorga así un valor cognitivo a la ficción, de modo tal que todas las posibles connotaciones no expresadas directamente por el texto, sino más bien mostradas implícitamente o implicadas contextualmente en lo dicho por el mismo texto, iluminan aspectos de la realidad que sin estas extrapolaciones ficcionales permanecería en penumbras. Nos hablan de la narración de ficción. Dice que constituye un modelo semejante al del universo real, ¿no? O sea, por medio de la narración ficticia se hace, pues, o da la apariencia de ser universo real, lo que permite, como en todos los modelos, conocer la estructura y los procesos internos de la realidad y manipularla cognitivamente, usarlas a nuestro antojo, ¿no? Manipular la ficción, vincularla con la realidad. Se otorga así un valor cognitivo a la ficción,
de modo tal como las posibles connotaciones no expresadas directamente por el texto, sino más bien mostradas implícitamente o implicadas contextualmente en lo dicho por el mismo texto. Si la narración de ficción no pudiera construir un modelo análogo del universo real, entonces no se usaría, pues, ¿no? No usaríamos la narración de ficción, sino lo dejaríamos real, ¿no? Porque usamos la narración de ficción porque lo vinculamos con la realidad o porque se vincula con la realidad. Pero si no logras eso, no tendría sentido usar la narración de ficción. Fácil. Vamos, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál marcamos como respuesta ahí? Si, o no, si la narración no pudiera construir modelo análogo al universo, no tendría sentido usarla, sino tendría que apartarse, ni se tomaría en cuenta. Así es. Muy bien, señorita. La estructura de la realidad no se vería reflejada en la narración ficcional. No se vincularía para nada. ¿Sí? Dice 2. El descubrimiento de un hueso del oído medio del el estribo de un Australopithecus africanus en Sterkfontein, en Sudáfrica, permite comprender mejor las grandes capacidades auditivas de estos homínidos que vivieron entre 2,5 y 3 millones de años frente a de los humanos actuales. Las comparaciones de los huesos de esos homínidos con los huesos equivalentes del hombre actual y los grandes simios muestran una mayor proximidad con estos últimos. Los Australopithecus debían, pues, oír sonidos más agudos que nosotros. Pregunta dice, si el estribo del Australopithecus fuese idéntico al del hombre actual, tendríamos un super oído. Tendríamos un super oído. ¿Sí? Chévere, Alex. Tendríamos un super oído. Dice, si el estribo del Australopithecus fuese idéntico al del hombre de hecho, no tendría un super oído. Tendríamos oído así como nosotros. Muy bien, doctor. Su capacidad auditiva sería menos fina que la de los grandes simios. De hecho, la respuesta es esta. Y un ejemplito de extrapolación referencial. Un ejemplito. La ciencia de punta y de moda durante la primera mitad del siglo XX fue la física. Y hoy lo es la biología. La física gozó de prestigio general desde Newton, pero cautivó la imaginación popular con las revoluciones relativista y atómica, y sobre todo al descubrirse la energía nuclear y al proveer las bases científicas de la industria electrónica. El interés popular por la biología, despertado por la teoría de Darwin, decayó a comienzo del siglo XX, pero se reavivó a comienzo de la mitad del mismo siglo con el descubrimiento del código genético. La difusión de la teoría cinética de la revolución, los avances de la medicina y más recientemente la biotecnología fundada por la biología molecular. Bueno, la competencia, ¿no es cierto?, entre el concepto física y biología, ¿no? Si con el sustento teórico de la lógica trivalente, la informática desarrolla programas que revolucionan drásticamente
de manera inédita la vida del hombre común, probablemente, respuesta basada, mira, en la tercera idea. La ciencia de punta y de moda durante la primera mitad del siglo XX fue la física, y hoy lo es la biología. La física goció el prestigio general desde Newton, pero cautivó la imaginación popular con las revoluciones relativista y atómica, y sobre todo al descubrir la energía nuclear y al proveer las bases científicas de la industria electrónica. Y ahí, con esa parte, dice, el interés popular por la biología despertado por la teoría de Darwin decayó a comienzos del siglo XX, pero se reavivó a comienzo de la mitad del mismo siglo con el descubrimiento del código genético, la difusión de la teoría cinética, de la revolución, los avances de la medicina y más recientemente la biotecnología fundada sobre la base de la biología molecular. Cambiamos de escenario, dice. Si con el sustento teórico de la lógica trivalente, la informática desarrollara programas que revolucionen drásticamente y de manera inédita la vida del hombre común, probablemente se convertiría sí o no, en moda, ¿no? En algo que quisieran practicarlo, desarrollarlo. Estamos cambiando, mira cómo cambian, ¿no? Primero fue la física, decayó, luego la biología y ahora está la biología haciendo. Acá dice, si con el sustento teórico de la lógica trivalente de la informática desarrolla programas que revolucionan drásticamente y de manera inédita la vida del hombre común, de hecho que se va a convertir en moda, ¿sí? Todo el mundo va a querer usarla porque nos favorece. La respuesta, extrapolación de variación. La lógica formal se convertiría en la ciencia de vanguardia. Y ese último texto, para que tú te luzcas en casa, ahí te voy a dejar la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta de ese último texto. ¿Bien? B, D, D, D y B. ¿Bien? Hasta ahí, niños y niñas, nuestra clase hoy día. Cuídate bastante. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bien, sigue cuidándote. Y nos vemos. Compañero Jesús, hemos concluido, doctor. Gracias, Camila. Cuídense también, cuídense bastante. Cuídense. Oye, vacúnense, ¿ya? Chévere, Alex. Hasta la próxima. Cuídate, igualmente, Alex. Cuídense. Compañero Jesús, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Igualmente, señorita Camila, cuídate, que tengas un súper fin de semana y obviamente un súper buen día.